Muy buenos días a todos, bienvenidos a mi canal de Video Pepiniano. Saludos desde Orlando, Florida. Hoy pues un día lluvioso y el invierno pues el frío del norte llega aquí hasta Orlando y causa que haya mucha lluvia. Saludo el área del Caribe, a los hispanos en Estados Unidos y a los europeos y en todas partes del mundo donde pues nos están viendo. Hoy en la entrevista de los domingos, como siempre tenemos la entrevista a las 10 de la mañana, tenemos al señor don Antonio Moreno Ruiz, que es el autor del libro Conspiración y Jarana en Lima. Y don Antonio, bienvenido a Canal de Video Pepiniano. Mucho gusto tenerlo conmigo en entrevista. Muchas gracias y muy bien hallado. Usted, viendo yo el título de su libro, me da la impresión entonces que usted ha vivido ahí en España, ¿no? Sí, En Perú. Conspiración y Sí. Jarana, en Perú, perdón, disculpe. No, no, Sí, no se preocupe. Sí, yo viví en Perú, viví varios años y fue una experiencia, la verdad, muy motivadora, muy bonita, porque además viví en Lima, que es una ciudad muy criolla y a su vez que conecta con muchas otras ciudades de España, por supuesto con Sevilla, ¿no? De donde yo procedo. Y aparte, pues me dio la oportunidad, por Lima, al ser una ciudad cosmopolita, de conocer a gente también de los países vecinos. Yo, por ejemplo, viví en Lima, pero mi trabajo, por las circunstancias prácticamente, fue con brasileños. Y asimismo, pues tuve compañeros y alumnos procedentes de Colombia, de Venezuela, de Argentina, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad que fue una experiencia determinante para mí, que yo estudié historia en la Universidad de Sevilla, cerca del Archivo de Indias, y me especialicé en historia de América. Así que imagínate, ¿no? Esa experiencia lo que supuso para mí. sí, ya veo que por algo fue que usted decidió pues escribir este libro y cuénteme sobre el título de este libro que me está muy llamativo. Sí, bueno, mira, Sí. Lima es una ciudad históricamente conocida por sus jaranas, que además es un término que empleamos también mucho en Andalucía, ¿no? Jarana como sinónimo de jolgorio, de fiesta, ¿no? Entonces yo sitúo el libro en el año 1823. No me gusta mucho esa etiqueta, pero bueno, va por el tema un poco de la novela histórica, aunque no me gusta mucho esa etiqueta, pero en ese año donde ya el conflicto secesionista, que en verdad, en puridad, es un conflicto civil hispanoamericano, donde los peninsulares ya no tenían demasiado protagonismo, pues se sitúa en una época difícil en el Perú, porque el Perú fue un bastión realista, ¿no? Entonces, pues aprovecho para unir como dos historias. Por un lado, esa historia convulsa de la política de la época, y con otro, la idiosincrasia propia de Lima, que asimismo me recuerda mucho a la idiosincrasia de Sevilla. Entonces, bueno, a partir de ahí pues va saliendo una ramificación de personajes con hechos históricos más o menos paralelos, con cierta licencia artística, ¿no? Porque lógicamente no es una crónica, es un elemento de ficción. Sí. Y lo que sí, Baudilio, a mí me gustaría, ojalá Dios quisiera, que esto fuera solo el inicio, es decir, no es una novela definitiva, en tanto y en cuanto yo esos personajes, pues quiero utilizarlos para hacer posteriormente otras novelas, otros cuentos relacionados con este tema, ¿no? ¿Es la primera vez que usted hace una novela con relación a cualquier país hispano? Bueno, no, yo escribí la primera novela, pero es una novela basada en el presente, que es Pasión Llanera, ambientada en los llanos de Venezuela. Pero digamos a un nivel histórico sí, ¿no? A un nivel histórico concreto sí, se puede decir que sí. A mí me está curioso, últimamente a los peninsulares le está interesando más el mundo hispano. ¿A qué se debe eso? Yo creo que se debe, Baudilio, que la leyenda negra también ha calado en España y que está viendo una reacción y unas ganas de encontrarse con América. Yo te cuento, por ejemplo, que la generación de mis padres, los años 80, y eso es común a España y Portugal, hubo como una fiebre europeísta, ¿no? Si entramos en la Unión Europea ya vamos a conocer el paraíso en la tierra. Pero no ha sido así. Entonces ya muchos se empiezan a plantear, bueno, ¿qué hubiera sido si de repente hubiéramos formado un mercado común iberoamericano? O bueno, hubiéramos entrado en la Unión Europea, pero asimismo no nos hubiéramos olvidado de América.
Por otra parte, ten en cuenta el inmenso mercado que es el mundo hispanoamericano, ¿no? A un nivel Sí, literario. O sea, ya en España, en los años 60, 70, muchos escritores hispanoamericanos, pues Vargas Llosa, García Márquez, editaban en España. Entonces, aunque hubo una secesión violenta y traumática, el contacto cultural nunca se ha perdido y era cuestión de tiempo que llegara el interés por la divulgación histórica a España y que hubiera muchos autores hispanoamericanos. De hecho, fíjate que muchos de los que se preocupan sobre las cuestiones de la independencia o de la secesión, o como lo queramos llamar, son fundamentalmente hispanoamericanos. Te puedo decir, por ejemplo, peruanos como José Pancorbo o Heraclio Bonilla, colombianos como Luis Corsi o Pablo Victoria, mi amigo ecuatoriano Francisco Núñez del Arco, luego tenemos otro gran historiador en Perú, Rafael Aita, más conocido como el Capitán Perú, y claro, tenemos un idioma en común, y además tenemos un idioma en común, Baudilio, fíjate que desde el siglo XVIII se ha perfilado como una lengua continental americana, porque en Europa los españoles no llegamos a los 50 millones, pero es que desde Alaska hasta la Patagonia te vas encontrando gente que habla el mismo idioma. Entonces yo creo que todo eso influye para que a España, ese mundo americano que siempre ha estado ahí, por fin entre y nos hagamos replantearnos muchas cosas, ¿no? Tanto de la historia como del presente. sí. ¿Cómo se siente el español cuando viaja a la América hispana? ¿Se siente aceptado, rechazado? ¿Cómo se siente? Bueno, hay un poco de todo. Yo en yo cuando mis viajes por el Perú me sentí en casa, no solo en la misma Lima, incluso me sentía más en casa. Yo, por ejemplo, soy de un pueblo que se llama Bollullos de la Mitación, o sea, yo soy de una zona rural, agrícola, por así decirlo, y yo cuando viajaba por el Ande me sentía todavía más en casa, cuando veía esos pueblecitos con una arquitectura tan parecida, ¿no? Pero sí es verdad que está el tema de tú eres el español, tú viniste a llevarte el oro, tú tienes la culpa de lo que pasa aquí, tú llegaste a violar a las indias, ¿no? Eso está presente. Ahora bien, yo no culpo de eso solo a los hispanoamericanos, porque es que, por desgracia, muchas veces desde la misma España es el discurso que se da, ¿no? Nosotros los españoles tenemos que sentirnos avergonzados, tenemos que tener sentimiento de culpa por lo malo que hemos sido. Entonces, bueno, pues te encuentro un poco las dos vertientes. Pero también te digo, o sea, no por hacerme el mártir o algo de eso, no es, ¿no? Entiendo pues que es un tema que está ahí, pero también luego te reciben con los brazos abiertos, o sea, hay de todo un poco. Sí. Bueno, y en cuanto a lo profesional, cuando usted tiene contacto con gente profesional de los países hispanos, usted ve que lo tratan bien, que usted diga, bueno, esta gente no sacan en cara a la leyenda negra, sino que tratan a uno como hermanos. Porque a veces cuando uno sale a la población que está en la calle, pues de vez en cuando pues usted oye a alguna persona que le saca a una en cara la leyenda negra, pero mucha de esa gente no han estudiado la historia y nomás repiten como el papagayo lo que escuchan de otras personas. Pero cuando se trata con gente profesional, ahí usted no ha tenido un contacto de alguien reclamándole. Bueno, como diría ya que el destripador, vayamos por partes. Por un Sí, lado, profesionalmente, en mi profesión, yo me he sentido muchísimo más valorado en Perú que en España. Eso sin lugar a dudas. Es más, te diría que muchos españoles profesionalmente se sienten más valorados en Hispanoamérica o en los mismos Estados Unidos que en la propia España. Y en España tenemos un problema con eso, con no valorar a los profesionales. Y te digo profesionales desde pues, con todas las profesiones, no solo a nivel de profesor, de historiador. Ahora bien, dicho esto y reconocido esto, el tema de la leyenda negra sí, pues te la encuentras en todos lados, como te decía anteriormente, ¿no? Tú eres el español y siempre hay alguien que te va a decir que por tu culpa el transporte público funciona mal porque tú llegaste con Pizarro a violar a las indias y a saquearnos, ¿no? Pero bueno, como te digo, Baudilio, es un problema no solo hispanoamericano, es de todos los hispanos, porque la misma España está emitiendo también este discurso, aunque hay una parte de la población española que lo rechaza, pero hay mucho de la clase política o de la oligarquía dominante
en el sistema educativo y demás está metiendo este veneno, ¿no? Sí, pero para mí eso es un cuento chino, como digo yo, porque sí, porque mira el caso de Puerto Rico. Los Estados Unidos llevan en Puerto Rico unos 124 años. Si fuera cierto que los españoles hubieran cometido genocidio en Puerto Rico, hubieran matado muchísimos indios, ¿usted no cree que en la arqueología se hubiera encontrado ya las matanzas que habían hecho los españoles? Y en Puerto Rico no hay nada de eso. Se ha buscado arqueología, se ha hecho de todo y no hay nada de eso. O sea, es una cosa inventada que lógicamente es verdad. No, claro, y cuando, por ejemplo, uno viaja por los Andes, uno se encuentra población amerindia abundante, población que además, fíjate, muchas veces con los cánones tan cerrados que andamos, porque vemos población amerindia, pero que sus vestimentas o sus costumbres pues son muy parecidas a las que uno pueda ver en los pueblecitos de Extremadura o de Castilla. Me vengo a referir que una cosa no está reñida con la otra. Al igual que la misma península es el producto de varias influencias, pues el continente americano, todas esas influencias de la península llegaron, se remozaron, por así decirlo, ¿no? Se crea un mundo nuevo que además ese mundo nuevo influencia en España. La España peninsular, porque fíjate que yo siempre digo lo mismo, pero es que, Baudilio, creo que es importante subrayar esto. Dos de los platos más conocidos de nuestra gastronomía, la tortilla y el gazpacho, no se entienden sin América. El flamenco, que es un género musical que está extendido por todo el mundo, el flamenco no se entiende sin la muchísima influencia que vino de América, principalmente de Cuba, pero también influencia que vino de Argentina, de México, etcétera, etcétera. Entonces, esa interacción que tenemos en el mundo hispano es lo que tenemos que valorar y plantearnos, no solo la influencia española en América, sino también la influencia de ese nuevo mundo en España, porque eso va a conectar mejor con la población y va a servir para explicar mejor nuestra historia. Perdón que me he desviado un poco del original, pero... No, está bien, sí, sí. No, porque yo digo, yo he escuchado a Castillo, el presidente de Perú, Sí. diciendo ahí que los españoles son masacanos, jobar y bla, bla, bla. Y usted sabe que Perú es un país que hay mucha arqueología y cuando van a buscar los arqueólogos lo que descubren es pues momia pues de siglos anteriores, pero no descubren nada, hay que compruebe que hubo una masacre por parte de los españoles, según quieren esta gente llevar. Es que esa población está viva, Baudilio. Es que, como te digo, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, incluso en el norte de Argentina, es que esa población está viva. O sea, que es ridículo. Lo que pasa es que, por desgracia, ha sido un arma política moderna, porque esas estupideces no solo las dice Castillo. Aquí en España tenemos a Juan Carlos Monedero, que es uno de los intelectuales que funda el partido Podemos, que va a México con López Obrador y pide perdón porque él como español pues tiene la culpa. O sea, que eso no es solo, que Pedro Castillo no es un elemento aislado. Pedro Castillo forma parte, por desgracia, de un todo y en España también los tenemos. Oye, tú perdonándome, pero eso es bajarse uno demasiado. ¿Cómo pedirle perdón sin prueba alguna de que tú me estás acusando de algo? Preséntame pruebas y luego si tú tienes la razón yo te pido disculpas. No, y fíjate, Baudilio, que incluso aunque eso fuera verdad, vamos a conceder que eso es verdad, ¿tú cómo puedes pedir perdón por lo que hizo otro? Yo te digo, Baudilio, perdona que mi vecino te tiró una piedra. Bueno, sí, o que mi tío bueno, ¿yo qué tengo que ver? O sea, es un absurdo, históricamente no tiene ninguna base, porque además esa población y esa cultura está viva y lo estuvo en la monarquía católica española y lo sigue estando en la actualidad, pero sí es verdad que es un mecanismo psicológico que en política, pues por desgracia salió rentable, ¿no? Sí. Fíjate que en Perú es donde más se ve la influencia española, porque ahí hay universidades que fueron levantadas por los españoles, hay mucha influencia en la arquitectura del tiempo de España. ¿Crees tú que la población peruana todavía tiene buenos recuerdos de España? Y yo creo que no mucho le creen el cuento chino de Castillo. Bueno, hay de todo un poco.
Lo que sí es verdad que la buena parte de la población peruana, especialmente de la población más joven, está empezando a replantearse esos mitos indigenistas, ¿no? Porque además el Perú, y sobre todo el Perú, por así decirlo, el Perú profundo, fue defensor de la causa realista frente a una secesión que vino impulsada de fuera. Entonces, claro, a vista de un bicentenario que está pasando realmente sin pena ni gloria, por más que quieran forzar la situación, en Perú hay una parte de la población y están saliendo historiadores muy notables. Antes te decía Pancorbo, que en paz descanse, Heraclio Bonilla, tenemos también al Capitán Perú. Y eso es señal de que hay una, y yo que he vivido allá, ¿no? Y te puedo decir que es un señal de que hay una parte de la población peruana que está harta, que está cansada de que le vendan esta moto, por así decirlo, porque no es verdad además, porque no es verdad y porque ese mecanismo psicopolítico no ha servido para que el Perú sea un país mejor, al contrario. Después de todo lo que costó recuperar el Perú, después de todos los traumas que el Perú vivió en los años 80, pues ahora se le ven de nuevo las orejas al lobo. Y por eso hay una parte de la población, especialmente de la población más joven, que está en contra de estas manipulaciones. Como te digo, Castillo, al fin y al cabo, Castillo es un títere. Es decir, Castillo es un títere que provoca vergüenza ajena, una mezcla entre Evo Morales y Nicolás Maduro, histriónico, o sea, no, el problema es lo que hay detrás de Castillo, ¿no? Pero sí yo veo, Baudilio, eso, que hay una parte de la población peruana que está deseosa de reencontrarse con su pasado virreinal, lo cual además no excluye pues el pasado andino prehispánico, porque de hecho muchas familias incas se integraron en la monarquía española con títulos de nobleza, y Pancorbo, al que yo conocí en persona y tuve el honor de tener su amistad, pues él me decía con orgullo que el Perú en la época virreinal tenía más títulos de grandeza de España que ningún otro, ¿no? Entonces, bueno, pues Sí, y yo noto que muchos escritores peruanos viajan mucho a España, como Jaime Bailey, a vender sus novelas allá y le va súper bien. Así que no es como lo pintan en Perú de la leyenda negra. Te pregunto yo, Ollanta Humala, que fue presidente de Perú, ¿es de la misma línea que Castillo? o sea, Humala en principio sí va un poco por esa línea. De hecho, todo el mundo le acusaba que era amigo de Hugo Chávez y demás cuando Chávez vivía, que Chávez intentaba manipular cada elección hispanoamericana que había. Lo que pasa es que luego Humala, de hecho, sus mismos partidarios le acusaron de no hacer lo que había prometido. Se quedó ahí como en un punto muerto. Después, además, fue un gobierno de muchas acusaciones de corrupción. Él y su esposa al final entraron en la cárcel, salieron, en fin, una serie de historias ahí raras, ¿no? Entonces, pues Humala fue probablemente un quiero y no puedo, algo así. De hecho, esas elecciones, las últimas elecciones peruanas, los 3, 4 últimos procesos electorales han sido muy reñidos. No ha habido un candidato que gane. Perú hay el sistema de segunda vuelta, ¿no? Y no ha habido un candidato que gane por un 60%, no, todo ha sido siempre por un 51 contra un 49%, entonces Humala entra en esta onda. Humala fue al final eso, un punto muerto que quedó ahí, y bueno, y hay quien quiere probablemente sacarse esa espina, por desgracia. Y puede esto decir que en Perú hay francamente democracia cuando tú vas a votar en elecciones, es obligatorio, es mandato obligatorio, si no te multan. Para Sí, mí eso no me suena como democracia, porque el voto debe ser una cuestión voluntaria. bueno, yo te puedo decir que yo personalmente no lo entiendo ni lo comparto, pero hay muchos amigos peruanos que me dicen que si no fuera así es que no votaba nadie. En fin, hay que conocer un poco la realidad de cada país, ¿no? Sí sé, Baudilio, que en estas últimas elecciones ha habido muchas acusaciones de fraude, de gente que fue, además en zonas donde el Estado tiene poca presencia, de gente que fue forzada a votar o de que se manipularon o de que hubo denuncias de fraude cuando no había, o sea, salvando las distancias, salvando las distancias es algo parecido a lo que ocurrió en los mismos Estados Unidos en las últimas elecciones, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, es Sí. complicado la verdad. Sí, yo hago mucho hincapié
sobre preguntarte sobre Perú y me he alejado un poquito del libro tuyo, pero como tú viviste en Perú, pues me llama la atención preguntarte sobre cómo los peninsulares ven viviendo en Hispanoamérica, porque yo he escuchado muchos peninsulares que hacen negocio en Hispanoamérica y dice que le afecta eso de la leyenda negra y que quieren a la mala hacerlo culpable a los peninsulares y he escuchado las quejas de ellos y quién sabe yo tenga razón y por eso quería preguntarte personalmente a ti. Sí, no, existe como esa contradicción. Por un lado, incluso muchas veces desde las mismas instancias políticas se incentiva que vayan las empresas españolas, pero luego los españoles se llevaron el oro. También es verdad una cosa, hay muchas empresas españolas, o por lo menos algunas, que no han tenido demasiados escrúpulos a la hora de hacer negocios con gobiernos corruptos. O sea, hay de todo un poco en la viña del señor. Mira, tú has oído el caso de la Odebrecht, que es una compañía brasileña de constructora que hace puentes, hace 20.000 cosas. ¿Qué más corrupto que esa gente que casi todos los países de Hispanoamérica fueron corrompidos por ello y que eso le costó la vida a Alan García, expresidente de Perú? Bueno, de hecho yo lo viví muy de cerca porque la crisis de Brasil afectó a toda Sudamérica. Brasil es un gigante económico y cuando Brasil estornuda el resto se resfría. O sea, es una cosa que afectó y ya empezó a verse eso, recuerdo, hacia el 2013-2014, ¿no? Y sí, definitivamente lo de Odebrecht fue un escandalazo, ¿no? Una escandalera que además desde México hasta Argentina había implicados, México, Dominicana, Argentina, Chile, o sea, y Perú también, ¿no? Santo Domingo y todo esto. Sí, fue y sigue siendo, nos hemos enterado una pequeña parte, ¿eh? Increíble. Entonces eso te demuestra a ti que es más corrupto que muchos gobernantes hispanos, comparanza a lo que si ellos van a afirmar que el español saqueaba, más saqueados los hispanos ellos mismos entre sí que la misma España. Y luego, bueno, pero es que además la corrupción está en todos lados. Yo recuerdo hace Sí. unos años que se demostraron casos de corrupción en Alemania, en empresas alemanas. Lo que pasa es que la leyenda negra, ese mecanismo psicológico es que hemos asumido que nosotros somos más corruptos que nadie, más malos que nadie. Pero mira, casos de corrupción hay en Francia, hay en Alemania. Ahora en Francia, por ejemplo, con esto del COVID, con las medidas tan durísimas que está poniendo Macron, se ha descubierto que la gente en Francia, no te estoy hablando de Ecuador, ni siquiera de España, Francia, emitía certificados COVID falsos. O sea que, a ver, corrupción hay en todos lados. Pasa que nosotros hemos asumido esa leyenda negra y nos creemos más malos que nadie. Sí. Y puedes tú, no sé, estar de acuerdo conmigo que la única manera de ayudar a eliminar la leyenda negra, especialmente los autores de libros y toda esta gente importante que tiene que ver mucho con la relación de Hispanoamérica con España, ¿crees tú que ellos pueden contribuir bastante a ayudar a eliminar la leyenda negra? Yo creo que sí, de hecho se está contribuyendo, ¿no? Cada vez hay más escritores, más periodistas, está el tema de la divulgación histórica. Yo creo, Baudilio, que falta un poco quizá más de, ¿cómo te puedo decir? Aparte de historiografía, yo creo que falta un poco más de arte, por así decirlo. Hace falta más novela, hace falta más poesía. ¿Sabes un género que está empezando cada vez? Bueno, no empezando, ya empezó y está triunfando el cómic, por ejemplo, que aquí en España le llamamos el tebeo. Pues Sí. están haciendo cada vez más cómics de Bernardo de Galvez, de los tercios de Flandes, qué sé yo, ¿no? Pues eso es importante, por supuesto que sí, y ojalá siga creciendo. Tú sabes que en Estados Unidos o en el mundo entero los judíos, pues muchos han sido discriminados. Hay una agencia judía que se encarga de contrarrestar pues el racismo a los judíos, la violencia hacia los judíos y toda esa cuestión. Mi pregunta es, ¿por qué en España no hay alguna agencia, por no decir el gobierno, que se encargue de contrarrestar la leyenda negra o, no sé, tener contacto con toda la embajada, especialmente en el mundo hispánico, para tener un departamento para educar al mundo hispano sobre
que la leyenda negra no fue realidad? Pues porque, por desgracia, Baudilio, las oligarquías que están dominando España son partícipes de esa leyenda negra y promueven la leyenda negra exactamente igual que lo promueve el chavismo, el castrismo, etcétera. Si es que ese es el gran problema. Si es que ese es el gran y el grave problema, que la España oficial, lejos de luchar contra esto, lo promueve. La gran mayoría de los partidos políticos, no solo uno en concreto, ¿eh? Por eso yo miro con tanta ilusión el tema del reunificacionismo puertorriqueño, porque es la mayor bofetada y la mayor obra de justicia histórica y política que podemos plantearnos en este siglo XXI, que tantas sorpresas negativas nos está dando. Sí. Yo te hago otra pregunta porque a mí me gusta ser sincero. Yo soy reunificacionista. Yo creo la reunificación de Puerto Rico con España porque nosotros éramos España, éramos provincia de ultramar de España y ya tú sabes la historia, ¿para qué contártela? Pero me llama la atención, no sé, a ver si tú me puedes explicar esto, el sinnúmero de gente desempleada que hay en España, incluyendo periodistas, incluyendo abogados. Hace poco yo estaba hablando con una persona que se puso en contacto conmigo y me dice, me gustan tus videos, yo soy abogado, soy periodista, pero lo que hago aquí es lavando platos en un restaurante. A mí me impresionó eso, viviendo él en España. ¿A qué se debe esa situación que está pasando en España ahora? Sí, es lo que te decía, que el español profesionalmente es mucho más valorado en Hispanoamérica o incluso en Estados Unidos que aquí. Hombre, se debe, esto no es algo que venga de ahora, esto es algo que viene de hace muchos años ya, sobre todo desde esa década difícil de los 80, los 90. Se debe a un sistema estructural político fallido, se debe además a que las oligarquías han instaurado mediante los medios de manipulación más que de comunicación la mediocridad social, por así decirlo, ¿no? No se valora al buen profesional, no se valora al tipo que se esfuerza, al tipo que triunfa. Se valora más, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Que tú seas amigo de, que tú te acuestes con. Entonces, luego te das cuenta que el español tiene un espíritu aventurero, el español llega a muchos sitios y abre negocios y abre empresas y tira para adelante, ¿no? Sin nada. Es algo que yo creo que además compartimos con los hispanoamericanos, incluso en épocas muy difíciles de España, cuando uno de los problemas que tenemos hoy en día, sobre todo, es una burocracia que hay que es absolutamente inservible, ¿no? Que no es solo española, eso yo creo que es un problema a nivel occidental. Pero incluso cuando no había tanta burocracia, a lo mejor el español ha salido adelante siempre y se ha enfrentado a enemigos muy superiores y lo ha logrado vencer, como fue Napoleón, ¿no? Pero esta situación económica se debe a eso, a un sistema político económico fallido y que por desgracia es quien tenía que haber tomado las riendas del país, lo está arrastrando por el fango. Ahora bien, queda, yo creo, una parte de esa población que ya está empezando a reaccionar, igual que está pasando en Hispanoamérica, ¿no? A mí me sorprende la política española, a veces la hallo difícil de entender, porque hay tanto, alguien me dijo que había más de 1000 partidos políticos en España, pequeños, grandes, medianos, regionales, o lo que fuera, a mí me llamó eso la atención, y también viendo diferentes ideologías, unos quieren controlar algunas regiones, otros quieren ¿crees tú que eso puede afectar a España o eso es costumbre del español, ese estilo de política y que eso beneficia a España? No, beneficio no hay ninguno. O sea, a ver, digamos que antes, hasta hace relativamente poco, hubo un dominio bipartidista que en verdad no fue tal. No fue un bipartidismo a secas porque siempre se tuvo que pactar. O sea, imagínate la locura desde los finales de los 70, principios de los 80, que todos los gobiernos han tenido que pactar con los separatistas. O sea, imagínate la locura. Entonces no ha habido un bipartidismo realmente. Lo que ha habido dos grandes partidos que gravitaban sobre dos o tres minorías que nos han tenido sojuzgados al resto, ¿no? Luego, claro, era cuestión de tiempo que eso se rompiera, que surgieran más partidos, pero en verdad no hay tampoco tantos. O sea,
En Italia, por ejemplo, hay más partidos que acá, o en Perú, ¿no? Pero si tú me preguntas si eso beneficia a España, en absoluto este sistema político y el mismo sistema de las comunidades autónomas no beneficia en el sentido de que además no es un sistema claro. Y me explico. Tú tienes países que son federales, como Estados Unidos, como es Brasil o como es Alemania, pero las cuentas están claras. Tú no puedes hacer lo que te dé a ti la gana y tú no puedes tener privilegios sobre otros o contra otros, ¿no es cierto? Tú tienes que presentar unas cuentas y si no, agárrate. Acá pues tenemos un sistema indefinido de comunidades autónomas, que unas competencias son del Estado, otras no. Luego el mismo Estado le entregó, fíjate qué locura, entregarle las competencias de educación, sobre todo en las provincias vascas y en Cataluña, a los separatistas. Imagínate el veneno que han metido, teniendo todo eso a placer. Y eso sí, beneficio ninguno. O sea, tú puedes ser partidario, Baudilio, de un sistema federal, de un sistema más central, lo que tú quieras, pero tú debes tener en el horizonte el bien de tu país, sobre todo, sobre todas las cosas. Puedes decir, mira, yo opino que prefiero este sistema por esto y por esto. Pero lo que tú no puedes hacer nunca es caer en esa mediocridad de las repartijas, esto para ti, esto para mí, porque al final quien paga el pato es el país entero, no es un partido u otro. Y esto que tú me preguntabas antes sobre por qué se valora tan poco a los profesionales, bueno, pues entre otras muchas cosas, de ahí viene el mal, de la misma gente que está arriba. Sí, pero no es que yo quiera me incluirme en la política de España, pero me está curioso y quiero saber, porque si nosotros queremos reunificarnos con España, pues nosotros tenemos que actualizarnos de lo que pasa en España. Por eso es que yo te hago estas preguntas. Es como me llama la atención toda esta gente que ha estado presa por cometer terrorismo en España y ahora salen libres como si fueran valientes. Eso me choca, ¿sabes? Pero yo por eso te digo que la causa reunificacionista es la mayor bofetada contra todas esas injusticias. También pensemos una cosa, por muy mal que podamos estar, mira por ejemplo las Islas Canarias, ¿no? Puerto Rico sería unas Canarias del Caribe. Por muy mal que estemos, Puerto Rico tendría acceso a un sistema sanitario. No tendría la ley de cabotaje tan absurda que está sufriendo Puerto Rico. Podrían comerciar libremente con Europa. O sea, a Puerto Rico se le abriría una serie de oportunidades que a día de hoy no puede tener por su estatus denigrante colonial, ¿no? Entonces, bueno, tenemos problemas, pero también veamos esas oportunidades que se le pueden abrir a Puerto Rico, a ese intercambio además. Mira, por decirte, a las Islas Canarias, eso es un dato quizá poco conocido, van muchos cantantes de salsa, de merengue de Puerto Rico todos Sí, los años. sí. Entonces, pues solo con eso, Audilio, imagínate a través del turismo, a través del sector sanitario, a través de la construcción, a través del comercio, ¿no? Fíjate Puerto Rico, por ejemplo, que tiene un sector agropecuario, oye, que no es cosa baladito. Imagínate que ese sector agropecuario tuviera las puertas de Europa abiertas o que Puerto Rico fuera también Europa. O sea, yo creo que hay muchísimas cosas y de hecho que nos beneficiarían mutuamente, pero no te lo digo solo desde un lado material, sino desde el lado psicológico y de justicia histórica y política. En España Sí, hay unos sí. señores que quieren destruir el país, mientras que de aquella América que nunca se quiso separar, vienen los refuerzos. Sí, tiene la razón. Bueno, ¿y cómo tú ves que va a beneficiar a España si Puerto Rico se reunifica con España? ¿Qué beneficio tú crees que puede obtener España y Puerto Rico también? ¿Por qué no decirlo? Sí, yo lo que te decía justamente ahora, creo que se abriría un nuevo circuito económico a través de sectores como el turismo, la construcción, el sector sanitario. Se abriría mucho más el sector universitario, ¿no? Y se abriría mucho más, por ejemplo, Canarias, que sí es verdad que muchas veces los canarios se quejan de que están un poco estancados, de que no se les hace mucho caso, y el sector naviero, que en España siempre ha sido importante, entre Canarias y Puerto Rico, yo creo que daría muchísimo que hablar. O sea, es que se abriría un nuevo circuito económico que conectaría a los continentes como siempre hemos hecho históricamente. Mira, nosotros tenemos el complejo de que somos personas muy cerradas, al contrario.
Nosotros siempre hemos estado abiertos al mundo y el mundo se abrió gracias a los hispanos y sus descendientes. Sí, yo lo he notado, sí. Y tú sabes que los reyes de España van para Puerto Rico a fin de este mes. Van a ir, creo, 3 o 4 días. Yo he notado que en Hispanoamérica, cuando los reyes van a Hispanoamérica es porque van a inaugurar un presidente en tal país y es la única razón que yo he visto que lo invitan. Pero en Puerto Rico, pues se invita a los reyes cada vez que hay que celebrar algo histórico que pertenecía a España y que nos trae recuerdo a nosotros. En este caso, el caso de la capital de Puerto Rico, San Juan Bautista, que se celebran los 500 años. Y ya ha habido 3 o 4 veces que al rey de España se ha invitado a Puerto Rico. Y no sé, es una cosa que yo veo muy positiva, porque el gobierno que está en Puerto Rico ahora es un gobierno pro Estados Unidos, que quiere que Puerto Rico se incorpore a Estados Unidos. Y quien invita pues al rey pues es el partido contrario, el que siempre ha estado más allegado a España. ¿Cómo tú ves esa manera de los puertorriqueños actuar con España comparado a otros países hispanos que solamente invitan al rey simplemente por cortesía cuando se inaugura un presidente? Bueno, yo creo que en el fondo Puerto Rico nunca ha olvidado su pertenencia, aunque, claro, el caso de Puerto Rico también es verdad que los casos de Cuba y Puerto Rico son distintos del resto de Hispanoamérica. Cuba y Puerto Rico no participaron en ese proceso secesionista. Cuba hubo movimientos secesionistas que en verdad si no hubiera entrado Estados Unidos seguramente hubiera fracasado, pero es que Puerto Rico no tuvo ni eso. O sea que lo que hablábamos, lo que hemos hablado con otros amigos de Puerto Rico, el grito de Lares realmente fue una pantomima apoyada desde fuera. Incluso Bolívar intentó soliviantar a Puerto Rico y fue expulsado con caja destemplada. O sea, no, como decimos aquí, no hay tu tía, ¿no? Pero todo eso que tú me hablas, yo lo veo como una señal de que a pesar de los esfuerzos que se ha hecho por deshispanizar Puerto Rico, en Puerto Rico siempre ha latido un corazón español muy fuerte y cualquier oportunidad es apoyada por buena parte de la población, al fin y al cabo, como un reflejo de su pertenencia, es como un instinto, ¿no? Bueno, ahora actualmente el grupo reunificacionista se calcula que hay como un promedio más de 125,000 puertorriqueños que aplauden el reunificacionismo y yo creo que por ser Puerto Rico una colonia de Estados Unidos, estamos progresando poco a poco. Claro, ten en cuenta que esto ha empezado hace relativamente poco. Y ha empezado por iniciativa de puertorriqueños, ¿no? Démosle tiempo al tiempo, sigamos con ello. Sí, así es. Y como yo estaba platicando contigo en privado, que te dije que Simón Bolívar había ido a Puerto Rico y que no lo quisieron, pero él se fue a Perú allá y a la mala o a la cañona, como decimos nosotros los puertorriqueños, logró que Perú se independizara de España. ¿Crees tú que francamente Perú no quería independizarse de España? Bueno, en mi novela yo trato de explicar eso mediante la licencia de la ficción, ¿no? De que el proceso, yo creo que mal llamado de independencia, que fue más bien una gran guerra civil, no fue apoyado exactamente por la gran mayoría de la población. Y en Perú eso es muy visible, pero no solo en Perú. Yo pienso, por ejemplo, en el general Joaquín Posada Gutiérrez, que fue un general de Bolívar, y él dejó dicho que es preciso que se sepa que la independencia fue una causa impopular en la gran mayoría del país. Luego tú te ves realistas, incluso después de ya proclamadas las repúblicas fuera de España, o fuera de la monarquía española, mejor dicho, en la misma Venezuela hubo una guerrilla realista comandada por el indio Cisneros. Entre los actuales territorios de Argentina y Chile fueron las guerrillas realistas de los Pincheiras. La isla de Chiloé siguió resistiendo. Claro, el Perú lo que sí es verdad es que hubo un gran ejército que organiza el virrey Abascal, que cuando en la misma España peninsular hay un desorden tremendo por la invasión napoleónica, él impone el orden, especialmente en esa zona andina, y logra unir desde Quito hasta Chile bajo su mando prácticamente.
Y en el Perú eso pues como que aportó mucha seguridad históricamente. Yo lo intento reflejar la novela, aunque claro, ya la novela El Ejército Real del Perú, ese que decía Bolívar que se jactan de 14 años de triunfo, pues ya estaba de capa caída, ¿no? Porque claro, no es el mismo Ejército Real del 1810 que el del 1824. Pero siempre ha quedado un poco eso en Perú, porque incluso después de la independencia hubo prácticamente un ejército comandado en la pampa de Quinua por el indio Antonio Huachaca, ¿no? Que consideraba ilegítima la república. Y si bien esto pasó en toda Hispanoamérica, el Perú, Baudilio, fue un bastión importante que resistió a sangre y fuego. Y no solo resistió, sino que se defendió, por así decirlo, ¿no? Porque no solo Bolívar, es decir, San Martín, mucha tropa que traía, pues a lo mejor venía del Río de la Plata o venía de otros lugares, incluso, bueno, muchos de ellos traían británicos también, ¿no? Y entonces, pues como que en Sudamérica, desde versiones como el nacionalismo venezolano, el nacionalismo argentino, algunos dicen que Bolívar era el policía bueno y San Martín el policía malo, o al revés, San Martín el policía bueno y Bolívar el policía malo. Lo cierto es que en el Perú hubo bastante reacción contra los dos, no solo contra Bolívar. Y parte de ello yo lo he querido reflejar en la novela. ¿Y a qué te refieres al tú decir cosas que puede pasar en estos días que marcaron el imaginario colectivo de millones de personas en ambos lados del Atlántico? Claro, porque nosotros tenemos el imaginario colectivo deformado. En primer lugar, por la leyenda negra que hay contra la época de la conquista, que no fue solo una conquista porque la misma corona la llamó también pacificación. La conquista no es algo que dure 200 años. En una parte dura más y en otra parte dura menos. Y luego, pues hay una leyenda rosa de los procesos independentistas, ¿no? Que San Martín y Bolívar, pues eran dos personas fuera de lo común, sin mácula ninguna, ¿no? Sin pecado concebidos en este mundo y que representaban el 100% del deseo hispanoamericano, porque además esas guerras, en plural, se venden como un conflicto de americanos versus europeos, y eso es rotundamente falso. Yo lo que intento tratar en la novela, aun a modo de ficción, es que primero que fue un conflicto totalmente americano, porque sobre todo desde la época borbónica del siglo XVIII y más desde la época de la Pax Hispánica de Fernando VI, la monarquía española es fundamentalmente americana, como dice el profesor Tomás Pérez Bejo. Como te decía antes, ahí se empieza a configurar nuestro idioma como un idioma continental americano. Y no hay dos grupos separados de peninsulares por un lado y criollos por otro. Como dice Tomás Pérez Bejo, eso es una bella leyenda, eso es una propaganda, que también decía que los criollos estaban discriminados, que no accedían a cargos de poder político. Hasta el mismo Fernando VII, la administración española estaba llena de criollos, ¿no? Entonces, ese imaginario colectivo nuestro sobre la conquista, sobre la independencia, está totalmente deformado, y no solo por la historiografía, que por supuesto la historiografía ha tenido mucha culpa, pero también por la propaganda. Porque más que historiografía muchas veces lo que se ha hecho es eso, o leyenda negra o leyenda rosa. Algunos hoy en día dicen, no, es que hay una leyenda rosa española. Puede haberla, pero realmente tiene el mismo peso esa leyenda rosa española que esa leyenda negra contra la conquista, o que esa leyenda rosa bolivariana y sanmartiniana. Seamos serios, ¿no? Entonces, a eso me refería yo con el imaginario colectivo, que lo tiene igual de deformado un puertorriqueño, un colombiano, que un español. Sí. Y en cuanto al reunificacionismo, yo veo que están surgiendo grupos en Hispanoamérica que piensan en la reunificación del continente sudamericano con España. ¿Cómo usted ve eso? Hombre, como te decía antes, creo que los casos de Cuba y Puerto Rico son diferentes, ¿no? Por su Sí, misma condición histórica. A mí lo que sí me gustaría, aunque esto suene un poco historicista, pero sí me gustaría retomar lo que dejamos pendiente en 1808. Y me explico. En el año 1808 se iba a llevar a cargo una reforma política por el rey Carlos IV, que ya estaba planeada por el conde de Aranda, por la administración anterior de Carlos III. ¿Por qué? Porque la monarquía hispánica apoyó la independencia de los Estados Unidos, con hombres y con dinero.
no porque le entusiasmara aquella causa, sino para vencer al imperialismo británico que estaba continuamente atosigando, ¿no?, a las poblaciones hispánicas. Aquella armada de Bernardo de Galvez es una armada hispanoamericana. Ahí no participan solo los españoles europeos. Ahí participan puertorriqueños, mexicanos, venezolanos, peruanos, costarricenses, etcétera. Cuando el conde de Aranda ve los resultados de cómo las 13 colonias van a intentar expandirse a costa de sus vecinos, él ya propone que hay que hacer una reforma política. Esta reforma política consiste en los 4 grandes virreinatos, es decir, Nueva España, el Río de la Plata, Nueva Granada y Perú, con las capitanías que también vecinas. Habría que mandar príncipes españoles a cada virreinato que formaran un propio equipo de gobierno peninsular criollo y que ya sus hijos, los infantes, fueran nacidos en América. El año 1808, Baudilio, y que Santo Domingo, Puerto Rico y Cuba quedaran unidos políticamente a la España europea. Por supuesto, habría un circuito militar, económico, diplomático. Lo que te está describiendo eso es una Commonwealth. Estuvimos a punto de ser una Commonwealth, mientras que Santo Domingo, Puerto Rico y Cuba pues serían a día de hoy pues como son ¿qué te digo yo? Las provincias francesas del Caribe o holandesas, ¿no? Y hubieran tenido un contacto estrechísimo con las Islas Canarias. Esa reforma política no se lleva a cabo porque en ese año 1808 Napoleón invade la península y luego pues vienen los conflictos en América. Ya sabemos todas las desgracias que nos pasan. Yo creo que el modelo que podríamos seguir es aprovechar esa cumbre iberoamericana, que no fuera solo una reunión de negocios, que no fuera y plantearnos pues una especie de confederación, teniendo en cuenta siempre que los casos, yo por ejemplo sí creo que Puerto Rico, incluso Cuba, podrían reintegrarse políticamente en España, pero no creo que sea el caso exacto, pues qué sé yo, de Perú, de Venezuela. Pero sí creo que Cuba y Puerto Rico pueden ser siempre como 2 grandes intermediarios en ese proceso confederal, porque date cuenta que nos guste más o nos guste menos, estamos en la época de la globalización, se están creando grandes espacios globales, las grandes potencias están luchando por sus intereses, mira por un lado China, mira por otro lado Rusia, los mismos anglosajones, ¿no? Australia, Gran Bretaña están firmando nuevos acuerdos. Y yo creo que a nuestro mundo hispano lo que le hace falta es ese modelo de asociarse, ¿no? O de confederarse, si se quiere. Sí, aquí me pregunta qué piensa don Antonio de la visita real de los reyes a Puerto Rico. Yo creo que usted platicó sobre eso, ¿no? Sí, como hablamos, bueno. Yo la veo muy positiva. Y yo creo que es eso, que al fin y al cabo el pueblo de Puerto Rico pues siempre añora su pertenencia, ¿no? Es una señal. Sí. Bueno, usted sabe que nosotros teníamos la ciudadanía española y Estados Unidos nos implantó la de ellos, pero España nunca nos quitó la ciudadanía española a nosotros. ¿Cree usted que si España hace un gesto hacia los pequeños que quieran la ciudadanía española, eso sería un punto de arranque para que los puertorriqueños y el mundo entero, Hispanoamérica, se dieran de cuenta de la realidad de Puerto Rico y así creo yo que sería un acercamiento más de Hispanoamérica a España? Absolutamente, sin ningún lugar a dudas. Como dice mi amigo el cubano Ferran Núñez, él dice muchas veces que Cuba se podría integrar en España sin que hubiera un solo tiro de por medio, solamente con una ley adecuada de ciudadanía. Así que juristas del mundo, uníos y hacer un trabajo que no es solo político, sino que también es jurídico y no es una cuestión, ¿cómo te puedo decir?, de, entre comillas, caridad. No, se trata de justicia histórica y política. Puertorriqueños nunca pidieron dejar de ser españoles y hubo muchos cubanos que tampoco pidieron dejar de ser españoles. Y no estamos hablando de la época de Bolívar, sino que estamos hablando de cuando terminaba el siglo XIX, ¿no? Sí, y yo reconozco que
vaya, España cedió a Puerto Rico y Estados Unidos por las circunstancias que ya sabemos. Pero ¿a qué se debe que aparte de todo eso, los políticos españoles han tratado mucho de ignorar a Puerto Rico en cuanto a esta cuestión? En vez de tratar de, no sé, de luchar, de recuperar o a tener un acercamiento con el pueblo puertorriqueño. Bueno, si nos situamos a finales del 19, los políticos peninsulares de esa época no son de mucha calidad, se parecen mucho a los de ahora, y quizás estaban más pendientes de lo que pasaba en el reparto de África, sobre todo en el norte de África, que siempre había mucho conflicto, mucha guerra, ¿no? Y aparte que no querían meterse en más problemas con Estados Unidos, ¿no? Que dejó muy claro que eso era su patio trasero. En la actualidad yo creo que tiene que ver con eso que hablábamos antes, de cómo en los años 80 pues entró la fiebre europeísta y como que solo pensemos en entrar a la Unión Europea y lo demás vendrá por añadidura, ¿no? Yo creo que eso, no obstante, está empezando a cambiar, como decíamos. Y pues, usted es periodista, ¿no? Le pregunto yo, ¿ha colaborado? Bueno, perdón, Baudilio, yo soy historiador, ¿no? Soy escritor, ¿no? Yo no hice periodismo, yo hice historia, pero bueno, a veces ejerzo de... Bueno, es como yo, de periodista no tengo nada, pero me la hago. Más o menos, más o menos. Más o menos. Pero usted ha colaborado con algún medio hispano de una u otra manera. Sí, claro, pues yo, por ejemplo, he colaborado con el Pan Am Post, he colaborado con el Nacional de Venezuela, con el American, he colaborado con Cubanet, en Cubanet también estuve escribiendo un tiempo, y con mi amigo Ferran Núñez, pues hacemos el diario digital Españoles de Cuba. Pues mira, así que no está de malo que le diga periodista. Sí, no, bueno, luego también soy uno de los administradores de la página Spanish Heritage, que publicamos en español y en inglés y nos centramos, aunque nos centramos en toda América, pero especialmente estamos centrados en el legado hispánico de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, pues uno hace ahí como, uno va como puede. Bueno, tengo una pregunta que dice, una pregunta les tengo. ¿Puerto Rico puede tener posibilidades de reunificarse aún con los niveles de corrupción y forma de gobierno? Pues seguro que sí, porque el que está corrupto es el gobierno que está actual, no es la población. Y al cambiar de gobierno y reunificarse con España, pues será otro gobierno nuevo, nuevas personas. Y siendo provincia de España, ¿tendremos la ley de cabotaje? Sí, la tendremos porque todo país tiene ley de cabotaje, pero no la tendremos como nos la ha impuesto Estados Unidos, que es una manera de saquear a Puerto Rico. Se supone que hasta España tiene ley de cabotaje, así que... Sí, pero tú piensas, por ejemplo, Baudilio, que Canarias no tiene trabas a la hora de comerciar con la península. De hecho, Canarias durante muchos años ha sido Puerto Franco y eso le ha beneficiado, ¿no? Bueno, porque históricamente Canarias, el canario emigró mucho a América porque siempre tenía problemas de no encontrar suficientes tierras de cultivo, porque si bien el clima es muy benévolo, a lo mejor no había tanta fertilidad en la tierra, pero el tema de ese comercio más directo y más dinámico benefició mucho a las Islas Canarias. Puerto Rico puede verse beneficiado también por eso, porque, a ver, leyes va a haber siempre, en el comercio, en cualquier cosa. El problema del cabotaje que tiene Puerto Rico es que lo tiene preso. O sea, eso desaparecería. Sí, sí, una imposición ahí a la cañona, como digo yo. Sí, claro. Sí, usted nunca ha ido a Puerto Rico, ¿no? No he tenido el gusto. Bueno, si algún día viene a Estados Unidos, pues ya sabe que de Estados Unidos a Puerto Rico es un brinco. Sí, así que pues está invitado usted a Puerto Rico. Muchas gracias. Sí. ¿Y dónde podemos conseguir el libro Conspiración? Y Jaranas en Lima. En Lima. Pues mira, el libro está disponible en la misma editorial Última Libris y en Amazon. Si ustedes se meten en la página de la editorial Última Libris, ahí aparece una sinopsis del libro y el enlace directo para que pueda ser comprado por Amazon. Está en el libro en físico y también en ebook, en el formato digital, ¿no? Ebook. Sí. Y aparte de usted haber vivido en Perú, ¿no le gustaría vivir en otro país hispanoamericano, aparte de Perú? Sí, no, y me gustaría visitar toda Hispanoamérica porque veo tanta afinidad y tantas cosas buenas y bonitas por conocer que sí, tengo muchos amigos en Colombia,
mi esposa, que es peruana, tiene familia en Argentina, o sea, luego tengo también muchos amigos en Brasil. Incluso me gustaría conocer también los Estados Unidos, ¿no? Sobre todo la parte de mayor legado hispánico. Sí, sí, sin duda. Ojalá algún día pueda hacer esos viajes, quién sabe. Bueno, yo le puedo decir que yo he viajado por algunos países hispanoamericanos y a esos países que he ido me he sentido como si estuviera en Puerto Rico. Y muchos españoles que han viajado a los países hispanos dicen que se sienten como si estuvieran en España. Yo he ido a Colombia y he ido a lugares donde tienen réplica de las naves cuando Cristóbal Colón descubrió a Hispanoamérica. Y uno siente como si estuviera en España, uno se siente a gusto. Y eso no pasa en Colombia, pasa en todos los países hispanoamericanos. Pero si usted viene a Estados Unidos, yo creo que eso no lo va a sentir usted, ¿sabe? Bueno. A menos que venga aquí a donde yo vivo, a la Florida, y vaya a San Agustín, que ahí hay mucha historia de España. Ahí se siente uno un poquito como... Yo fui y me sentía como si estuviera en el viejo San Juan. Eso sí es verdad. Sí, o a lo mejor a San Bernard, el pueblo este de los isleños, de los descendientes de carne de Luisiana, cosas así más puntuales. Aunque sí recuerdo, había un cantador flamenco, se llamaba Manolo Limón, que él contaba que cuando estuvo en San Antonio de Texas haciendo un recital en Texas, lo he dicho Texas, dice que le recordó bastante, y este hombre era de la Andalucía occidental, y que le recordó bastante aquello a España, ¿no? Esa parte, por ejemplo, San Antonio, pues sí, también me gustaría conocerla, o la misma Florida, ¿no? Sí, es que si usted viene a Estados Unidos, francamente, es que aquí hay un racismo que se lo demuestran a usted hasta ellos callados, sin hablar con usted. Usted anda por una acera y puede ver a un americano que lo mira a usted y como ve que usted es hispano, toma la otra acera o busca la manera de esquivarlo, que usted siente que le están discriminando sin esas personas tener que haberle dicho algo a usted o expresado algo. O va a una agencia de gobierno y ven la manera que ignoran a uno porque uno es hispano. Todo eso pues psicológicamente afecta a uno, y a veces yo no puedo entender por qué en Puerto Rico hay un partido que quiere reincorporarse porque no hemos incorporado anteriormente, quiere incorporarse a Estados Unidos. No entiendo yo eso, cómo quieren vender la dignidad hispana, lo que uno es, simplemente para formar parte de la nación americana. Si en 124 años nosotros, inclusive con la ciudadanía americana, no hemos logrado nada. Bueno, de repente es un poco síndrome de Estocolmo, aunque sí es verdad que por desgracia el racismo existe en todos lados, ¿no? O sea, es algo que te encuentras en cada parte del mundo en mayor o menor medida, pero sí es verdad que, según me dicen, en Estados Unidos hay bastante tensión con este tema. Pero también es verdad una cosa, o sea, yo lo que observo es que en Estados Unidos, incluso a nivel empresarial, económico, etcétera, cada vez se mira más al público hispánico, solo aunque sea por el nivel de consumo, porque ya son más de 60 millones de personas que se consideran hispanos, ¿no? O afines a esa cultura. Entonces, bueno, de repente hasta eso puede cambiar, ¿eh? Bueno, sí, tiene la razón. Es más, yo te digo más, espera que de aquí 30 o 40 años los que gobiernen a Estados Unidos en el Congreso y en el gobierno sean hispanos, porque el hispano tiene una influencia grandísima en Estados Unidos. No podemos decir que somos víctimas todo el tiempo, porque no es así. Claro. Hay muchas cosas que nos están pasando. Ahora usted mira el estado de la Florida, y yo creo que en un par de 10 años esto va a ser hispano todo. El área central de la Florida, donde yo vivo, eso es puro puertorriqueño. En el área sur, Miami, pues cubanos, venezolanos, y con el tiempo, pues todo va a ser hispano. Y yo creo que actualmente el segundo idioma de Estados Unidos es el español, aunque yo no quiera reconocerlo. Es el empeño de Donald Trump y de otros más, pues tratar de sacar la inmigración hispana y mandar para México, Centroamérica lo más posible, porque ellos están notando que el hispano en Estados Unidos está progresando.
somos gente de trabajo, los negocios pequeños, pues generan millones de dólares en Estados Unidos y eso pues lo tienen los hispanos. Así que Pero no podemos decir fíjate, víctima Baudilio, de... un detalle que incluso Donald Trump nombró como asesor a un mexicano como es Eduardo Verástegui al final de su administración, y que incluso Obama fue igual de severo más que él. Pero incluso con eso, tanto en un partido como en otro de los dominantes de Estados Unidos, al final lo que tú dices, tú te ves cada vez más hispanos en puestos de poder. Y bueno, no digamos lo, como tú decías, lo que es la economía doméstica, lo que es los pequeños negocios, ¿no? De descendientes de mexicanos, de puertorriqueños, de, en fin. Peruanos también hay muchos, ¿no? En los Estados Unidos, tengo entendido. Sí, En la misma Florida incluso también hay muchos brasileños, ¿no? O sea que yo creo que es algo que no va a parar. sí. Aquí hay una fábrica que hace productos para alimentos y son de españoles. No sé si la escuchado, se llama Goya Food. Sí, algo escuché. Y esa le ha ido súper bien aquí en Estados Unidos. Y Sí, sí, o sea que Estados Unidos, hombre, pues siempre ha tenido esa fama para hacer negocios y demás, pues hay gente que ha progresado bastante, ¿no? sí, y hay aquí, pues, en la Florida donde vivo, hay muchísimos negocios de Puerto Rico y ahí, pues, se están trayendo productos de España aquí a venderle a los hispanos también, que eso ayuda, pues, el comercio mutuamente. Pero yo creo que en un par de 30 o 40 años se proyecta que los blancos serán la minoría en Estados Unidos. Pero también ese mismo concepto muchas veces de blanco, de negro, porque por ejemplo, en mi caso, si yo voy a Estados Unidos, yo que soy blanco, hispánico, o sea que hay hispanos, por ejemplo, y eso muchas veces no se entiende desde la cultura anglosajona, hay hispanos que son blancos, hay hispanos que son mestizos, hay hispanos que son negros. Entonces, desde ese concepto muchas veces cerril, no se entiende ese dinamismo que va más allá de esas concesiones más o menos racistas, ¿no? Sí, yo le entiendo a usted. En el censo, cuando se llena el censo, si usted es blanco, pero no es blanco como ellos quieren, nacido en Estados Unidos, usted le ha un encasillado donde pone que usted es blanco, pero que es hispano. ¿Entiende? Es como nosotros somos puertorriqueños, tenemos la ciudadanía americana impuesta por ellos, pero nacemos en Puerto Rico, pero no en Estados Unidos. O sea, lo que da a entender es que la ciudadanía americana se nos impuso a nosotros, no somos nacidos de nacimiento, aunque Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos, como lo nombran ellos, porque es colonia, no es territorio. Porque si fuera territorio, entonces la ciudadanía americana yo la tenía de nacimiento, no por imposición. Claro. Pero yo veo que, no sé, el nacer en Puerto Rico y el nacer en Estados Unidos, pues el puertorriqueño que nazca aquí en Estados Unidos, pues ese sí es ciudadano americano de nacionalidad, de nacimiento, pero nosotros no. Sí, sí, no, definitivamente lo de Puerto Rico que no tiene ningún sentido, o sea, su estatus colonial o poscolonial, se mire por donde se mire, ni tampoco le ha supuesto grandes beneficios, o sea, la única salida que ha tenido muchos puertorriqueños ha sido tener que emigrar forzosamente y tener que insertarse pues en una cultura que muchas veces es ajena, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo Sí. que con el paso del tiempo cada vez más gente se lo irá planteando. Yo lleno los papeles de censo y tengo que escribir que soy puertorriqueño, aunque sea ciudadano americano. Y sin embargo, el hijo mío, si es nacido aquí en Estados Unidos, simple pone que es americano porque nació aquí en Estados Unidos. O Claro. vea que hay la diferencia, aunque los dos somos ciudadanos americanos, el hijo mío, porque nació aquí en Estados Unidos, y yo porque soy puertorriqueño, yo tengo que diferenciar que, aunque soy ciudadano americano, nací en Puerto Rico y en todos los documentos oficiales aquí en el gobierno, sea para préstamo, lo que sea, yo tengo que poner que soy puertorriqueño. Mientras que el Sí, hijo mío, aunque es nacido aquí y es ciudadano americano igual que yo, no tiene que poner nada de eso. sí, o Eso es, sea, a ti te toca poner el añadido, ¿no? sí, es una cuestión y también tengo que, me exigen ahora el apellido de padre y de madre, cuando eso no lo exigían antes. Y entonces el hijo mío solamente le exige el apellido mío, pero nada más.
O sea, hay un desajuste ahí y ellos lo saben, por eso yo le llamo ciudadanía de segunda mano. Sí, 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 ¿no? Además que, bueno, la ciudadanía además se obtiene toda vez que un puertorriqueño va a Estados Unidos, ¿no? Si el puertorriqueño no sale de Puerto Rico, además no puede votar. Entonces es como un absurdo que digo, bueno, ¿y todo esto para qué, no? Sí, pero a veces yo digo, yo soy puertorriqueño, yo me siento puertorriqueño y le hablo francamente, aunque vivo en Puerto Rico, a mí no me interesa votar por el presidente de Estados Unidos ni por nadie aquí de Estados Unidos viviendo en Puerto Rico. Claro, o Primero, sea, porque soy puertorriqueño. Y segundo, que al fin y al cabo la ayuda y los beneficios que ellos le dan a Puerto Rico es muy poco para yo dar mi voto a ellos. claro, ¿no? Además, puertorriqueño le interesaría más una política mucho más directa y acorde con sus intereses, simplemente, ni mejor ni peor, ¿no? Es como si yo tuviera que votar, pues qué sé yo, por el presidente de Francia o de Alemania, que como la Unión Europea sigue así, cada vez y está siguiendo así, cada vez está más alejada de sus ciudadanos, por eso, porque muchas veces tú te ves cargos en la Unión Europea, el comisario tal, que es de Bélgica, bueno, y este hombre es quien lo ha votado, porque este hombre tiene que decidir asuntos en España, o sea, sé que son casos diferentes, ¿no? Pero sí puedo entender cuál es la psicología del asunto. Sí, y yo lo que no puedo entender es que si nosotros no nos permiten votar eh, por presidente, ¿por qué los presidentes van a Puerto Rico a recolectar dinero para la campaña de ellos? ¿Y por qué hay partidos en Puerto Rico que están a favor de ellos cuando nosotros no podemos votar y a las convenciones del Partido Demócrata y Republicano en Estados Unidos mandan delegados de Puerto Rico para votar las elecciones que hagan en la convención? Sin embargo, el pueblo puertorriqueño no puede votar. Eso, Eso como dicen en Perú, Baudilio, eso son las cosas del Orinoco. Tú no las sabes ni yo tampoco, pero bueno, fuera parte la broma, fuera parte la broma, es que es un absurdo. O sea, el caso del estatus de Puerto Rico, mira, la diferencia, por ejemplo, con Cuba. Cuba vive un proceso similar en 1898, ¿no es cierto? La invasión de Estados Unidos, que determina esa guerra, que los separatistas la tenían perdida, por más que se crea el mito de los mambises. Pero en el año 1902, los Estados Unidos, quizá por temor a que Cuba repitiera los desórdenes de Haití, permiten la creación de ese Estado de la República de Cuba. De hecho, ellos no se oponen a que muchos peninsulares y canarios vuelvan a Cuba. Y desde el 1902 hasta que llegó Fidel, se calcula que casi 1 millón de españoles entre peninsulares y canarios llegaron a Cuba, ¿no? Muchos que tenían lazos familiares, económicos con la isla, y Cuba vivió muchos años de prosperidad. Sin embargo, en Puerto Rico nunca ocurrió eso. Puerto Rico, que de hecho no tuvo ni movimiento independentista, pues fue invadido por Estados Unidos y jamás se le ha permitido moverse lo más mínimo de ese estatus absurdo, porque me vengo a referir, y es algo que yo he hablado con otros reunificacionistas puertorriqueños como Iván Arrache, por ejemplo, con el que llevo hablando hace años de este tema. Por muy triste, por muy penosa que sea la situación de Cuba, pero Cuba, vamos a decirlo así, con todos mis respetos para mis amigos cubanos exiliados, pues tiene su estado, vamos a decirlo así. Pero es que la situación de Puerto Rico es una mezcla de limbo y de absurdo, es que no hay por dónde cogerlo. ¿Y cuál es el beneficio que supone para Estados Unidos? Hombre, beneficio geoestratégico como punta de lanza en el Caribe, ¿no? No querrán perder nunca eso. Sí, así es. Y bueno, ¿qué podemos decir? Eh, Esperamos un futuro brillante en cuanto a la condición de Puerto Rico con España, y hasta el momento yo todo lo que veo es positivo, hasta el momento. Ojalá que no se pide la tortilla, como digo yo, pero hasta el momento todo pues está saliendo pues bastante bien. Lo que esperamos es que más gente se unan a la organización de reunificacionismo, y yo creo que la visita de los reyes ahora a Puerto Rico, ojalá que despierte un poco de conciencia en el pueblo de Puerto Rico, y yo creo que eh, es beneficiaria la visita del rey a Puerto Rico, y como no es la primera vez, pues yo creo que él se va a sentir a gusto pues
porque él ha ido otras veces más. Pues ojalá todo ello sirva para que esto siga creciendo. Ojalá que sí. Vamos a ser un poquito optimistas, un poquito. Sí, sí. A veces hay que ser optimista uno porque para que las cosas le salgan bien a uno, porque si no tenemos una mente positiva, pues... Sí, porque para estar triste siempre hay tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, don Antonio, ha sido un privilegio yo conocerlo a usted. Ya veo que aquí en los comentarios, pues mucha gente tienen buena fibra con usted y aplauden y lo conocen a usted y eso es bueno, le he notado en los chats que están a gusto con la visita que usted ha tenido aquí conmigo hoy. Y yo pues espero que esta no sea la primera ni última vez. Cada vez que usted quiera promocionar algún libro, pues usted es bienvenido a mi canal. Y al público, pues yo le digo a Antonio, no le dije todo el tiempo a usted porque pues él me pidió que no lo tratara como si fuera conocido, pero he notado que esa es la manera de los españoles sentirse a gusto con los hispanos. No todo les gusta que los tratemos con usted y yo a veces por respeto pues le digo a usted. No, bueno, no es que no me guste, ¿no? Sino que, nada, porque haya una mayor familiaridad, pero no te preocupes, a mí, por ejemplo, cuando los amigos colombianos dicen usted, pues me suena también muy bien, no hay problema ninguno. Sí. No es que yo he tenido ya varios peninsulares que me dicen, no me llame de usted, llámame así como tú tratas a los demás. Claro. Y bueno, pues quedo muy agradecido a todos los comentarios y a ti, por supuesto, Baudilio, y como te digo siempre, pues siempre que se pueda estoy a tu disposición. Pues muchísimas gracias y como siempre cuenta conmigo y hasta la próxima y que tenga buenas tardes y nos vemos. Cuídese. Nos vemos, muchas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Ayúdanos a hacer crecer. Ayúdanos a hacer crecer el canal. Suscríbete, dale me gusta y a las notificaciones para estar puntualmente informado. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, házmelo saber en tus comentarios. En los mismos podrás decirnos qué te ha parecido el programa y tus ideas para ayudarnos a seguir mejorando. Videos Pepinianos, hispanismo para todos.